sin apuntes. Y las preguntas son iguales que la del número 1, así. ¿Relacionar? Sí, relacionar y de temas bien precisos y relacionar cosas bien precisas. Así que aprovechemos este inicio ahora para hacer como un mapa conceptual de algunos temas que yo voy a preguntar en el certamen que viene, asociándolo con los temas un poquito más atrás, ¿ya? Para que usted haga una hilación y le haga sentido, ¿ya? Veamos un tema y ordenémonos por una relación, el observador y la realidad, ¿de acuerdo? Ordenémonos así, para que veamos lo que queremos ver, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y todo, casi todo lo que está ocurriendo, escúcheme, casi todo lo que está ocurriendo, lo que voy a contar primero, ocurre en el segundo tiempo, ¿ya? Es decir, ocurre entre casi llegando a Newton y después de Newton, ¿ya? Pero, ¿sí? Casi todo ocurre ahí. Y hay algunos fenómenos del termodinámica que ocurren ya en el tercer tiempo, es decir, cuando ya Einstein está en escena, entonces ya la mecánica del universo funciona, pero funciona a nivel macro y en nuestra atmósfera, a lo más en nuestra galaxia, pero más allá, quizás más pequeño, en la nanotecnología. De hecho, las leyes generales de Newton no funcionan, ¿no es cierto? Funcionan otras leyes que la están ahora descubriendo, analizando a través del acelerador de hadrones, que se llama, eso que aquí se llama de partículas, de moléculas, ¿ya? Entonces, segundo tiempo, ahí estamos ubicados. ¿Cuál es el segundo tiempo? Eso es lo que les quiero mostrar yo. ¿Qué es lo que predomina en el segundo tiempo epistemológicamente? Para que nosotros lo veamos así como más sencillo para nosotros. Predomina un lenguaje. Eso es lo que predomina. Predominan dos lenguajes, ¿de acuerdo? Pero ya no uno solo, eso es bueno. Predominan dos lenguajes. ¿Qué lenguaje predomina? El lenguaje teológico metafísico o metafísico teológico, ¿no es cierto? Ese lenguaje predomina hasta hoy. El teológico metafísico o metafísico teológico. ¿Cuál es ese lenguaje? Es uno que supone que detrás de las cosas materiales, ¿no es cierto? Ese lenguaje metafísico teológico, ¿no es cierto? Es un lenguaje que supone que detrás de las cosas materiales, ¿qué supone que detrás de las cosas materiales hay? ¿Qué supone que hay detrás de todas las cosas materiales? Dios. Supone que hay algo, ¿no es cierto? O sea, supone que hay un detrás. Hasta la experiencia lo indica. Usted, joven, ¿tiene un detrás? Sí, ¿no es cierto? Hay un detrás, ¿no es cierto? Si uno dice, estoy caminando para adelante, ¿no es cierto? Bueno, no todos piensan así. Hay gente que cuando camina así dice, estoy caminando para atrás. Hay culturas que caminar hacia allá es caminar hacia atrás. Y caminar así es caminar hacia adelante. Son puntos de referencia. Igual hay uno atrás y uno adelante. Esté el adelante para nosotros, o esté ahí el adelante, lo que nosotros decimos detrás, ¿no es cierto? De todas maneras hay un adelante y hay un atrás. Ese pensamiento hay, ¿no es cierto? Que hay un detrás de las cosas en el pensamiento metafísico espiritual, ¿no? Usted en la universidad, en este curso, ustedes tienen un pensamiento más elegante, ¿no es cierto? Más sofisticado, ¿no es cierto? Pero ustedes, todos pensamos así, que hay un detrás de las cosas, ¿no es cierto? Sí, porque ya está material parece, hay un detrás, ¿no es cierto? Hay un detrás. Y nosotros lo asumimos como claramente, como lo que no está de frente, ¿no es cierto? Claro, aquí le voy a decir eso yo, claramente, sí. Ahí está el frente, ahí está el detrás. Porque si me cambio de posición, pero hay algo que se mantiene, porque ahora ya está el frente, ¿no es cierto? Y acá está el detrás. Y si me cambio de posición, ve el juego que estoy haciendo, ¿no es cierto? Hay algo que cambia, pero ¿quién se mantiene? El detrás y el delante, ¿no es cierto? Hay uno que se mantiene, ¿no es cierto? Ya. Ese que se mantiene es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema. ¿Quién es ese que se mantiene? ¿No es cierto? Ese es el problema, ¿no es cierto? Porque el que se mantiene es el que hace que pues diga que hay un detrás, ¿no es cierto? Por así decirlo, el ser se inventa el detrás. El ser se inventa a Dios, el ser se inventa la metafísica, ¿no es cierto? El ser se lo inventa. Es el elemento predominante. ¿Por qué? Porque el ser, me doy a entender, ¿no es cierto? El ser está constituido en ese tiempo, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo? En el tiempo que dura hasta ahora, ese tiempo no ha cambiado, de pensar que hay un atrás de las cosas, un detrás de las cosas, ¿no es cierto? Y que no es material.
supongamos que tienen una explicación en un detrás de lo que ellas son, que no es material. Sí, no es material, es un detrás. Eso es un pensamiento. Ese detrás espectacular es el que dice Lorena, Dios. Ese es el mejor detrás de todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está detrás de todas las cosas, ¿o no, Lorena? En todo tiempo, ¿no es cierto? Entonces puede que nuestro tiempo cambie, pero Él no cambia. No cambia, porque Él es en todo tiempo, ¿no? Es decir, nosotros llevamos 3 tiempos. En cada tiempo ha estado, siempre ha estado. Porque Él es el tiempo, ¿me entiendes? Él es el detrás. ¿De acuerdo, no es cierto? Dios es el detrás. El detrás. Y como el detrás explica las cosas, porque eso es lo que es el detrás, ¿no es cierto? Explica las cosas. ¿A quién hay que preguntarle según este pensamiento? ¿A quién hay que preguntarle? A Dios. Pregúntale a Dios, como la canción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pregúntale a Dios. Está instalado nosotros en nuestro inconsciente Dios como el detrás, como el que está detrás, ¿no es cierto? Como el que mueve los hilos, el destino, el que mueve los hilos. En todo tiempo, Lorena, ¿no es cierto? ¿Y dónde más? En todo lugar. En todo lugar. En todo tiempo, en todo lugar. En este instante está. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es un instante en el tiempo, o es un lugar en el tiempo, mejor dicho, ¿no es cierto? Es un lugar en el tiempo, entonces está en todo tiempo y todo lugar. Está aquí. ¿Está aquí, Lorena? ¿Está aquí? Mírame, pues está aquí, ¿no? Si está, ¿no es cierto? Está. Sí, ¿no es cierto? Bueno. Ese pensamiento es uno, ¿no es cierto? Claro, es un lenguaje. ¿Cuál? ¿Qué tipo de lenguaje es ese? O metafísico teológico, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Lo entendemos claramente, ¿no es cierto? Usted nota que dura hasta ahora porque nosotros, por ejemplo, decimos, hagamos un ejemplo práctico, decimos psicología, ¿no es cierto? ¿Y qué dice psicología? Psicólogo. Y luego, ciencia o estudio, paradigma. Ciencia, estudio, paradigma, conocimiento, saber de el alma, ¿no es cierto? El alma. El alma, o sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿No es cierto? Lo que está detrás. Eso es un tipo de pensamiento. Ya. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Bueno, en este tiempo, en el segundo tiempo, ¿por qué se caracteriza? Porque junto a ese pensamiento que perdura en nosotros de uno u otro modo, ya sea con el Dios de Lorena, o con el conocimiento de, no sé, o con las categorías de Kant, ¿me entiende? O con el espíritu de Hegel, o con las máscaras de Nietzsche, pero siempre hay alguien parece que está detrás, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí, no es cierto? ¿O no, niña? ¿No lo siento así? Joven, ¿lo siento así? Como que hay alguien detrás, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí, no es cierto, Matías? ¿Hay alguien detrás? Que ordena el invento, que ordena la cuestión. ¿Sí? No puede ser de otra manera, porque si no, ¿cómo todo tan perfecto? Lo has visto, ¿no es cierto? ¿Cómo todo tan perfecto? ¿Cómo te da justo sueño en la noche? Sí, ¿no es cierto? Justo. Y en el día te dan ganas de despertar. Todo tan perfecto. Como tan perfectas las estaciones del año, ¿no es cierto? Que te permite que haya un reciclaje, sí, pero magnífico. Magnífico, ¿no es cierto? Y todas las especies, piensan tú que todo lo que está cerca no tiene nada, no tiene ni nada. Y aquí hay una variedad infinita. Y cada uno parece que sabe lo que tiene que hacer, pero naturalmente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esto es como un equilibrio natural. Esto es un equilibrio natural. Todas las cosas. Y si no ocurre equilibrio natural, ¿qué puede ocurrir? Un meteoro. Y muere el 95% de las especies. ¿No es cierto? Eso ocurrió, un meteoro. Murió el 95%. Y de ahí nosotros mutamos. Mira la historia, ¿no es cierto? Mira la historia, ¿no es cierto? ¿Sí, no es cierto? ¿O no? Sí, sí. Bueno, a ese pensamiento se le agrega otro. Sí, es nuestro pensamiento. No lo invento yo. Lo invento ahí, Darwin, ahí lo invento. ¿Qué pensamiento? ¿Cuál pensamiento se le agrega? ¿Cuál? ¿Cuál? Dígame usted cuál. Científico. Científico. El científico. ¿Al modo de qué? De Newton. Al modo de Newton. ¿Por qué? Porque eso que se dice que está detrás de todas las cosas, ¿qué es lo que hace la ciencia? Dígame y le doy 0,13. Sí, pero ¿cómo lo comprueba? Dígame entonces cómo lo hace. Eso que hay un detrás, ¿no es cierto? Que no es material. Se puede conocer, claro, a través de Dios, ¿no es cierto? Pero nos sirve a nosotros
No porque Dios sabrá lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Nosotros podemos averiguar su designio, pero si nos quiere mandar un rayo y mandarnos toda la punta del cerro, ¿me entiendes? Es su designio nomás. O quiere mandar otro meteorito, su designio nomás, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos jodidos porque ahí vamos a rebotar. Porque nosotros somos producto de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que se señala por este pensamiento. No es el producto nuestro. No, no es así. Nosotros somos su producto, ¿me entiendes? Hay una prevalencia. Él es el que produce. Él es el creador. No nosotros no lo creamos a Él. ¿No es cierto, Lorena? Sí, bueno, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? Eso lo digo yo. ¿Con qué? ¿Cuál es el lenguaje entonces que intercede y dice, de acuerdo, hay un detrás de todas las cosas? Sí, ¿no es cierto? Y eso, pero nosotros podemos averiguar de algún modo, para nosotros, otro lenguaje expresivo del detrás de todas las cosas. Y hacerlo no a través de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios habla a través de designios, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que guía, por así decirlo ahí? El que vive rezando, ¿no es cierto? Y orando por Dios. Si aquí ocurrió, y también les quiero decir, el año 91, usted, a muy chico no habían nacido, fue el año más seco del año, del siglo, el año 91. El más seco del siglo. Y el gobierno de Chile, no hallando qué hacer, y presagiando lo peor para el año 92 y cerca del 2000, le quiero decir que ahí sí que la cosa estaba que se acababa el mundo. Seguro, ¿no es cierto? El año 92 invitaron al pueblo mapuche que fuera a hacer una rogatoria a la moneda para que lloviera el otro año. Tienen una ceremonia para ello, para hacer llover. Varias veces ha ocurrido, ¿cierto? Varias veces ha ocurrido que tienen que rogar para que llueva. Fueron los mapuches, la comunidad, e hizo la rogativa. El año 92 fue el año más lluvioso del siglo. De verdad. Llovió de enero a diciembre, ustedes no se acuerdan, han estado de ver. Llovió de enero a diciembre. Yo en noviembre, allá en la municipalidad, tenía que hacer unas charlas, una cosa, estaba lloviendo. 25 de diciembre, estaba lloviendo, esas fechas después, año nuevo, enero del otro año, seguía lloviendo. Nadie lo podía creer, se salió por ahí el Biobío, se salió de acá, se salió de más allá. Yo en mi casa llegaba en bote. Pero casi, por niña, casi pasó eso, ¿me entendés? Tuvieron que, como no paraba de llover, el gobierno de Chile, inspirado de nuevo fue y le pidió a los pueblos del norte que hicieran una rogativa para que parara de llover, ¿no es cierto? Porque ya estaba bueno. Fue hacer una rogativa y el otro año superó al año más seco al anterior. Así que ahí le dijeron que se quedaron todos callados y que sea lo que Dios quiera, ¿no es cierto? Y no nos metamos en hueá, ¿no es cierto? Que sea lo que Dios quiera, ¿no es cierto? Porque cuando nos metemos, pues encima estamos enredados, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O acaso el lenguaje del metafísico no es catastrófico? Lo peor va a pasar si nos metemos, ¿no es cierto? Lo peor va a pasar si nos metemos, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil enfrentarse a ello, porque, ¿me entiendes cuál es la lógica del que te quiere matar porque tú lo piensas como ellos? Porque si tú te vas a meter con él, ¿no es cierto? Te metes con él, vamos a pagar todos por tu metida de pata, ¿no es cierto? Entonces, como no te puedes meter con él, ¿por qué? Él está en todo tiempo, en todo lugar, o sea, él nos escribió a nosotros, somos el diseño de él. No te puedes meter con el creador, ¿sí? ¿No es cierto? No, pues la matriz sí uno se puede meter, para esta neuro, ¿no es cierto? Aunque sea una apariencia, ¿entiendes? Pero hay una metida de pata. Hay una metida de pata. ¿Cuál es la metida de pata? La del Newton. Esa es la metida de pata, ¿no es cierto? Que se llama ciencia y diga usted el lenguaje. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama el lenguaje que intercede, esa palabra divina que todo lo ordena, que todo lo sabe, en todo tiempo, en todo lugar? Matemático. Matemática se llama, ¿no es cierto? Matemática se llama. Obvio, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué la ciencia puede decir así? No, pero nosotros igual participamos de esta historia. Porque mira la historia que hay en este salón. Mira esas luces de neón, así como la discoteca así de Madonna, la discoteca para relajarse en Madrid, son así, y con harto neón para que tú... Y cada vez así como el tipo que se tiró en paracaídas y fue... Mira el neón, pues niña, ¿de dónde sale el neón? O mira esa máquina ahí, con el ultravioleta, sin ultravioleta, que es un rango que nosotros no vemos en la naturaleza, por eso que no vemos lo que ocurre en el ultravioleta. Sin ultravioleta, por eso tuvimos ver, ¿no es cierto?, la pantalla. Eso todo lo hicimos nosotros, el edificio, el taboría, todo. Todo. ¿A través de qué? A través de la matemática. Todo lo hicimos a través de eso, ¿no es cierto? Y ese está más acá, ¿no es cierto? Está más acá porque es nuestro descubrimiento. Nuestro descubrimiento. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿quién es Descartes?
en esta locura? ¿Quién es Descartes? ¿No es cierto? Es él. Es el que para nosotros epistemológicamente instala conceptos que dan cuenta de este fenómeno. No sé si ¿Cómo le llama a él a este fenómeno? ¿Quién es en definitiva el que está diciendo esto? ¿A quién se requiere? ¿Quién tiene que aparecer? ¿Qué es lo que tiene que aparecer para que se pueda decir todo lo que hemos dicho, o que yo he dicho magistralmente, por cierto, ¿no es cierto? Todo esto. ¿Quién tiene que aparecer? ¿Qué cosa tiene que aparecer de nosotros? Sí, la duda tiene que aparecer, seguro, ¿no es cierto? Eso primero, la pregunta. ¿Y quién tiene que responder? ¿Quién tiene que responder? Duda, primero, ¿y duda a qué? A la realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hay que dudar de la realidad? Porque hay más de una. ¿Te fijas que sigue siendo metafísico? Porque hay más de una. Hay una material, de seguro, que está en la percepción. Esa es una. Pero, ¿y el detrás de todas las cosas? También, ¿no es cierto? ¿Te fijas lo que ocurre? También hay un detrás de todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Me entiendes, ¿no es cierto? ¿No? Hay una realidad. Sí, ¿no es cierto? Dice Descartes. ¿Hay realidad, dice Descartes? Claro que sí. Pero el problema es que hay dos. Hay dos realidades, ¿no es cierto? Igual que Platón, hay dos realidades. ¿Cuál es una realidad? Esta realidad. ¿Cuál? Esta, mira, sí que es perceptible, ¿te fijas? La voz. Esa es una. Pero hay otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? La que está detrás de todas las cosas. Sí, ¿no es cierto? De nuevo. Pero que ahora no se lo puede dejar. No se lo puede dejar a quién. A Dios, ¿no es cierto? Lo tiene la matemática disputando. Lo tiene la matemática. ¿Qué hace Descartes? Le agrega lenguaje para la disputa. ¿Me entiende el papel? De los filósofos, de los epistemólogos. Le agrega lenguaje para la disputa del detrás de todas las cosas. En este caso, que ahora estamos en el siglo XXI, ya pasó de realidad, ya uno duda si hay un detrás de algo, o si algo puede decir algo y uno se queda, empieza a quedar mudo, o empieza a dudar de todas las palabras, ¿entendés? ¿Sí? Pero eso es ahora. En ese tiempo no, ¿por qué? Porque la disputa era con la Santa Inquisición, era una disputa heavy, con armas, y te colgaban, y te quemaban, y guau, ¿me entiendes? El 15% de las personas tenía la probabilidad en ese tiempo de morir en un acto violento. Es decir, aquí hay 30, 2, 3, 15, 4,5 se mueren en un año, de aquí, pero de una muerte violenta. Otros por enfermedades, o sea, ¿me entiendes? La duda. ¿Por qué? Porque hay dos realidades. Esta, perceptible, otra, que es la que está detrás de todas las cosas. ¿No es cierto? ¿Cuál es la verdadera? Una sola. No pueden ser las dos. No pueden ser. ¿Por qué? Porque por algo viven detrás de todas las cosas. ¿No es cierto? Para algo está ese detrás. ¿Para qué? Para que todo lo que está aquí se haga visible, se haga perceptible. Si no estuviesen detrás de todas las cosas, esto de aquí no ocurriría. Esto de aquí no ocurriría. ¿No es cierto? La que está detrás de todas las cosas. ¿No es cierto? Porque si esa no ocurre, entonces esta de acá, la nuestra, no ocurre. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera. ¿Nosotros qué somos? Copias, ¿no es cierto? Copias, fotocopias. No somos el libro verdadero, que está detrás de todas las cosas. Sí, bueno, cuando dice el significado de las palabras, ¿dónde está? Detrás, ¿no es cierto? ¿No es cierto que estamos enfrentados a eso? No hemos podido salir, no voy a hacer, yo sí, ¿no es cierto? Pero después le encuentro el secreto al final. Y ahí nosotros nos vamos a liberar como los ángeles. Mentira, que no vamos a liberar. ¿Hay una cosa detrás? Claro que sí. Eso que está detrás, además, es lo verdadero. Dice Descartes. Está detrás, no esto que está aquí, que no es verdadero, que esto es aparente, es sensible, sí, pero lo sensible es aparente. ¿Por qué? Por las dudas, porque te pueden engañar, así, así. Ahora, entonces, ¿quién es el que sabe? ¿Quién puede decir esto? No. Ya sabemos cómo es la realidad. Tenemos que conocer esa realidad que está detrás de todas las cosas. ¿Quién es el que se necesita que aparezca para que haga eso? ¿Cómo se llama? Se llama sujeto. Ese es el papel del sujeto, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay un individuo que puede conocer el detrás de todas las cosas, que no sea puramente la explicación teológica, metafísica, que ya se sabe que hay un Dios que es un designio y que espera el designio, ¿no es cierto? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? ¿Cómo es el sujeto? ¿Cómo es el sujeto? ¿Qué características tiene? El sujeto tiene un comando central, ¿no es cierto? Tiene un comando central, que es el comando, la máquina de conocimiento. El sujeto por de pronto es un sujeto de conocimiento, es una cosa pensante. Nosotros somos una cosa pensante. ¿Sí? ¿Cuál es el motor del conocimiento? Según él. ¿Cuál es el motor? Como dijo la niña, de aquello que no se puede dudar. Ese es el motor.
hay un pie, hay que forzar. Ahí está la matemática, ¿no es cierto? Luego va a estar la matemática. Tú puedes dudar, yo te diría no puedes, porque si no, mira, le aumento el volumen a la cuestión y se aumenta, ¿me entiendes? ¿Está objetivada parte del universo? Claro que sí, ¿no es cierto? Si yo dejo caer la botella, yo sé la velocidad que va a caer, la fuerza con la que va a ser atraída, puedo calcular. Incluso se pueden vulnerar las leyes porque, por ejemplo, esto que pesan diferente, yo le hice la prueba, ¿no es cierto? Lo dejamos caer y caen al mismo tiempo, ¿no es cierto? A pesar de que está mucho más pesada. Y ahí se demuestra, ¿qué se demuestra? Que hasta la intuición, lo que uno cree que va a pasar, se equivoca rotundamente. Demostración de que las leyes son diferentes a lo que uno sí percibe nomás. Uno piensa que se va a caer lo más pesado primero, pero es que eso es lo que uno piensa, ¿no es cierto? Sí, no, si hay un detrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que tiene que alcanzar el detrás? ¿Quién puede alcanzar el detrás? Esa es la duda, ¿no es cierto? ¿Me entiende por qué la noción de sujeto al principio es edificante, ¿no es cierto? ¿Sí? Para no presentar la versión pobre y ya después nomás, ¿no es cierto? Que el sujeto está hecho, pero ahora la vamos a ver, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo es edificante, ¿no es cierto? ¿No entendemos por qué, no es cierto? Porque él es el que puede conocer. Él es el que puede conocer el sujeto. Él es la cosa pensante. ¿Por qué? Porque tiene esta herramienta, ¿no es cierto? Esta herramienta que es esto de lo que no se puede dudar, ¿no es cierto? El yo. No se puede dudar de eso. No se puede, ¿por qué? Porque puedo estar despierto, durmiendo, un genio me está moviendo aquí y yo no me meto con él. O puede que en realidad sea la Matrix. Esta. Y que nos desconecte. O que la Lorena sea la única verdadera y nosotros seamos su sueño específico. Y ese desconecte nosotros. Puede ser. Pero de seguro el que lo dice es yo lo digo, el yo, ¿entiendes? Esa maquinita de conocimiento, de ahí los conceptos de racionalidad, ¿no es cierto? Como facultad, de ahí esos conceptos, ¿no es cierto? De ahí el concepto de conciencia, porque en algún lado tiene que estar, el yo también, para no estar ahí flotando, en algún lado tiene que estar, ¿no es cierto? Todos esos conceptos de clausuras operacionales, ¿no es cierto? Como se diría sistémicamente, clausura operacional. ¿Por qué? Porque algo que clausura el yo, que lo atrapa, ¿me entiende? La conciencia, que lo utiliza, lo hace pensar, razonar, ¿no es cierto? Racionalizar, a través de las matemáticas, tomar control de lo otro, del mundo, de los fenómenos, tomar control de los otros individuos, normarlos, ¿no es cierto? Y tomar control de uno mismo también, ¿no es cierto? Tomar control de uno mismo. Ese es un sujeto edificante. Al mismo tiempo de ese sujeto convivieron los que decían lo mismo, pero lo único que cambiaban el foco y decían que era la percepción. Y ustedes saben que hay un debate. Luego, fíjese usted que sigue habiendo una percepción edificante. Recuerde Kant. ¿Qué es Kant? ¿Qué dice Kant que es ahora la realidad? De nuevo dice, fíjate, Kant, ¿no? De Kant. Sí, porque el empirismo dice lo mismo, la única diferencia es que dice que el ser es percepción, ¿no? ¿Entiendes? Percepción. Pero de nuevo hay un ser. Pero ve usted Kant. ¿Qué dice Kant? ¿Cómo es la realidad de Kant? De nuevo es dual. ¿Se fija? De nuevo es dual. Hay una parte que no se puede conocer, hay otra parte que se puede conocer. Hay algo numénico, hay algo fenoménico. Lo fenoménico se puede saber. ¿Qué es lo fenoménico? Es el momento en que algo se le aparece. ¿A quién? Al sujeto. ¿No es esto divertido, no es cierto? Se nos aparece. Eso que se nos aparece, por ejemplo, yo me le aparezco a usted ahora y si salgo para allá desaparezco, ¿no es cierto? Aparezco entonces, para que usted vea que el sujeto aparece. Que uno se aparece. Voy a salir y voy a entrar, ¿ya? Voy a salir yo mismo. ¿Ves que uno se aparece? ¿No es cierto? Sí, pues, ¿no es cierto? Se le aparecen las cosas a uno, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que se aparece? Eso es lo que cree que resuelve Kant. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se aparece? En el fondo, niña, ¿qué soy yo? ¿Qué es usted? Para mí, para su compañera, ¿me entiende? No, sin cargado de nada. Sin cargado de que usted para mí es un estudiante, una joven estudiante. Sin cargado de nada. ¿De acuerdo? Sin nada. Lo que está detrás, ¿no? ¿No es cierto? Sin nada. Lo que está detrás. ¿Qué es eso que está detrás? ¿Ya? ¿Qué es lo que se aparece? ¿Qué es lo que se aparece? Lo que está detrás, anda a saber tú. Anda a saber tú. Lo que sí sabe que son fuerzas que se movilizan, caóticas. Sigue llamándose así, uno se ríe, pero ahora tenemos materia, energía, materia oscura y energía oscura. La materia oscura y la energía oscura son fuerzas caóticas que acompañan a la energía, y la materia oscura también son masas caóticas que acompañan a la materia, ¿no es cierto? Sí. Siguen habiendo sus fantasmas, ¿no es cierto? Siguen habiendo. Bueno, acá también, diferente es lo que se da.
¿Qué es lo que se da? El fenómeno, ¿no es cierto? Ella, en términos latos, o ella, o Matías, o cualquiera, son un fenómeno, algo que se da hacia nosotros, hacia el sujeto. ¿Qué es lo que se da? Una conjunción. Anótelo, eso es importante. Lo que se da es una conjunción de ese caso. ¿De qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué es la conjunción? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es una conjunción? ¿Qué es lo que se conjuga en el fenómeno? ¿Qué es lo que, en la realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se constituye la realidad? ¿Qué es el fenómeno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se conjuga en ella? Dígame usted qué es lo que se conjuga, a ver. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se conjuga para que lo que está detrás se dé? Y tú lo puedas conocer. ¿Quién tienes que ser tú también para conocer? Digámoslo al tiro. ¿Quién es el sujeto? ¿No es cierto? El que conoce. Él dice que se llama o que se denomina la posición objetivante. Ese es el sujeto. ¿Quién es el sujeto entonces? El que puede objetivar. ¿Objetivar qué? Lo que se da, que es la realidad, o el fenómeno. ¿Qué es lo que se da? Una conjunción. ¿Entre qué? Ese es el punto que él quiere resolver. ¿Entre qué? Entre la experiencia del mundo, el contenido del mundo y el modo que tenemos de organizar. Y el modo que tenemos de organizar. Es decir, entre la percepción del mundo y la categorización de él. ¿De acuerdo? Entre la percepción del mundo y la categorización de él. Por eso él inventa esta cuestión magistral que yo copié. Y que los que no han escuchado el ejemplo les va a sorprender. El que no lo ha escuchado. Porque de seguro que no lo ha escuchado. Uno es la percepción sensible, ¿no es cierto? Sí. Yo efectivamente le agrego contenido al mundo cuando percibo. Si no hubiese percepción, en el fondo, ¿qué seríamos nosotros si no hubiese percepción? ¿Qué le pasa a uno cuando pierde una percepción? Pensémoslo. Por ejemplo, cuando uno queda ciego, ¿qué es lo que pierde? Sentido. Pero más profundamente, ¿qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que pierde cuando uno pierde y no puede ver? ¿Qué es lo que pierde más profundamente? Pierde una percepción, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay un conjunto de posibilidades para percibir. Pero ponle tú que tú cierras los ojos. El mundo cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia el mundo? Porque si tú pierdes una percepción, algo se apaga, ¿no es cierto? Aunque suene brutal, porque es la metáfora de la ilustración, de la razón ilustrada, es dar luz, ¿no es cierto? Y la época medieval es la época oscura, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Porque está oscurecido. Algo se pierde. Cuando tú iluminas, lo recuperas. ¿Me doy a entender, no es cierto? ¿Sí? Si tú pierdes la vista, tú puedes proyectar otro sentido, el tacto, pero tú pierdes tu luz. Esa luz, si quedas sordo, también pierdes una luz. Hay gente que no siente dolor. Entonces se mueren jóvenes porque les da un ataque de apendicitis y no sienten dolor. No sienten dolor. Digan. Sí, pero es que no lo has perdido todo. Es que si los pierdes todos, ¿qué lo quieres? Un continente vacío, ¿no es cierto? ¿Qué lo quieres? Una ensalada de lechuga cortada en la mesa, ¿no es cierto? Cereal. No sea, es verdad, cereal. Se nos fue cereal, ¿no es cierto? Se nos fue cereal. Eso es cereal, ¿no es cierto? Un continente vacío. Un continente vacío. No hay contenido de realidad. Pero por otro lado, y el ejemplo es vívido. Este joven que bailaba en el paseo por Aníbal Pinto con barba, pero por Aníbal Pinto, y que ponía música como de moda, pero bailable, tipo cumbia, salsa, todos estos ritmos así como salsero, digamos, ya que tanto gustamos los chilenos, sobre todo para las fiestas patrias, ¿no es cierto? Y se ponía a bailar. Entonces, el galeón español llegó, tu bandera, pero él bailaba. ¿Me entiendes lo que ocurre? ¿No es cierto? Sí, ¿no es cierto? Así bailaba, güey, oye, es un hombre pero para una disco, breakdance, está, pero hecho fuego, ¿me entiendes? Claro que sí, pero no para el galeón español. Y cuando un grupo medio electrónico le dice así, que Dan Chicken o Los Ángeles Negros, una cosa así, que es un tomate. Y lo rescatan los tres, una cosa nuestra aquí de donde está Violeta Parra, Nicolás Parra, son palabras mayores. Nosotros, ¿no es cierto?, somos la poesía de la lengua castellana, de verdad. Somos la poesía de la lengua castellana nosotros.
¿sí? Nosotros que estamos aquí somos la poesía de la lengua. Y ahí está esa música de los 60 electrónica y esos temas que te llegan a la, ¿no es cierto? ¿Sí? Ocurre eso, pero anda a perder un sentido. Una tía mía que es profesora de diferencia se quedó sorda. Tía, ¿dónde está la galuga que le quiere echar la sopa? Dile a tu mamá que entonces que prenda el televisor. No hay que ver, pues, niña. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se da entonces? ¿Qué es lo que se da? Una conjunción, para que esto se pueda entender. Recuerden que no he escuchado el ejemplo. Haga aparecer en su espejo un gato. Hay gente que no ha escuchado el ejemplo. ¿Ya? Y si hay, todos lo han escuchado, no vale. Haga aparecer un gato. Ahora haga aparecer un gato calico. ¿Alguien no escuchó el ejemplo? ¿Alguien no lo sabe? ¿Quién no sabe el ejemplo? Levante la manito. Ya, ¿no sabe lo que es un gato calico? ¿Quién? Ya, entonces haga aparecer un gato calico. Haga aparecer un gato calico. ¿Ves lo que ocurre cuando la categoría está vacía? Pero ¿se dan cuenta de lo que hay ahí, ¿no es cierto? Fíjese cuando la categoría está vacía. ¿Qué es lo que no aparece en definitiva, niña? ¿Qué es lo que no aparece? Escúcheme esto. Cuando la categoría está vacía de experiencia, dice Kant, a diferencia de Descartes, que era la categoría nomás, sino la categoría organizada. El yo era idético, el yo era un yo espiritual. El yo es la presencia de Dios en tu cuerpo, ¿no es cierto? En cambio ahora, ¿qué es lo que hay, digan ustedes? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hay? Sería la experiencia heideggeriana del vacío, ¿no es cierto? Dígame qué bonita experiencia, ¿no es cierto? Haga aparecer uno que no puede. Y fíjate cómo se evidencia el vacío. Uno, ¿qué es lo que trata de hacer el sujeto? Pero fíjate, piensa, lo que quiere hacer el sujeto. Piensa en una respuesta que no sabes. Y fíjate la acción del sujeto. Es como un roedor, ¿no es cierto? El sujeto es como un roedor. Quiere dar con algo, ¿no es cierto? Quiere dar con algo. Piensa ahora en el gato calico, los que no saben del gato calico. Niña, piensa en el gato calico. Y fíjese cómo el sujeto, dice Kant, la posición objetivante. Porque ¿qué es lo que usted no puede hacer? ¿Qué es lo que la niña no... Si puede hacer aparecer el gato, ¿no es cierto? El gato que he tenido yo, hago aparecer mis gatos, los que he tenido, pero yo puedo hacer aparecer el calico. Y el compañero también, porque ellos saben cuál es el gato calico. Yo se lo mostré en la pantalla. Usted no lo vio. Se perdió ese magnífico ejemplo, ¿me entiende? Pero ahora lo está viviendo, ¿no es cierto? Haga aparecer el gato. Vea lo que dice Kant. No puede hacer aparecer el gato. No puede, ¿no es cierto? No puede hacer aparecer. No puede, ¿no es cierto? ¿O puede? No puede, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le falta a ella? Sí, ¿no es cierto? Dibujarlo. ¿Qué requiere ella para que lo pueda dibujar? La experiencia. Porque si no está vacío el continente. Está vacío el continente. No está vacío el continente. Ahora, ¿y si es pura experiencia? Como el niño, que no tiene categorías, ¿no es cierto? Salvo el espacio temporal. En el estadio del espejo, sobre todo, ¿no es cierto? O de lo imaginario. ¿No es cierto? Antes. ¿Sí? ¿Está ahí? Ahí no, ¿no es cierto? ¿Sí? Que no tiene categorías, salvo el espacio y tiempo más o menos. ¿Qué es para el niño entonces la realidad? ¿Qué es? Puro caos nomás, ¿no es cierto? Puro caos, puro ruido. No hay sonido. El sonido es otra cosa, el sonido se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? Puro significante, diría Lacan. Puro significante. No hay punto de anclaje. No hay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Faltan categorías, ¿no es cierto?, para anclar. Por eso que el sujeto es una posición objetivante. Porque ¿qué es lo que hace el sujeto? Encuentra categorías para anclar, ¿no es cierto?, la experiencia. Encuentra categorías para ampliar la experiencia. Eso es lo que hace. Por eso que el gato calico no le aparece, porque usted no puede objetivar la experiencia. Y usted tampoco la puede objetivar. ¿Quién más no sabe el ejemplo? ¿Allá todos lo saben? No lo saben. ¿Allá lo saben el ejemplo del gato calico todos? ¿Sí? No lo puede fijar, ¿no es cierto? No lo puede objetivar. ¿Me entiende la labor de la categoría? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Está claro, no es cierto? No lo puede, pero puede hacer aparecer el gato, ¿no es cierto? ¿Pero lo puede fijar? No. No lo puede fijar, ¿no es cierto? No lo puede, entonces uno dice, el lenguaje científico ni aprenda, para que usted cuando le pasen metodología cuantitativa no se le caiga el cabello. Cuando le pasen... Sí. ¿Qué es lo que uno hace entonces? Objetivar. ¿No es cierto? Objetivar. ¿Por eso? ¿Para qué? Para poderlo fijar. Porque uno sabe que no sabe quién es el pobre. Porque yo en algún sentido creo que hasta tiene cierto valor y dignidad ser pobre. También lo siento así. ¿Quién es pobre en el fondo? Pobres son los pobres de espíritu, que se llaman. O sea, a lo mejor un multimillonario, Farca, pongamos el ejemplo con esos dientes espectaculares. Farca,
que se compró un perfume de $10.000. $10.000, y que Salo Reyes dijo que el perfume era tan rico que le quiso dar un beso con lengua cuando lo conoció. Eso dijo Salo Reyes, ¿no es cierto? Eso significa no ser pobre. O la zargandoña, y yo no he visto nunca el programa, pero comento en un programa que se llama La Zargandoña, que yo conozco a las dos mujeres, a la madre más que de mi época, ¿me entiendes? Ese programa, ¿me entiendes? Ese programa, sí, ¿no es cierto? Sí. Hay cosas así, ¿no es cierto? Sí. Entonces, niña, diga usted, haga aparecer el gato. Haga aparecer el gato, ¿no es cierto? Haga aparecer el gato. Lo tiene que objetivar. No se sabe quién es pobre, no se sabe. Sí, lo que pasa es que tú lo puedes objetivar. ¿Y qué haces cuando lo puedes objetivar? Entonces sabes quién es pobre. Tú mirás, no, pero es que no es, a lo mejor pobre, no es pobre, porque él no se siente pobre. ¿No es cierto? Él no se siente pobre. Entonces, ¿uno qué dice? ¿Qué importa eso? ¿No es cierto? No importa eso. Si no es como uno se sienta, no es como uno se sienta, sino cómo es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuándo se sabe cómo es? ¿Cuándo se sabe cómo es? Cuando el sujeto está en posición objetivante. ¿Por qué? Porque puede objetivar eso que se da. Para eso se requiere la categoría de experiencia. Ahora hagamos aparecer el gato calico, ¿ya? Para satisfacer esa expectativa, como se dice en psicología. Un gato calico es, o son, gatos que viven sobre todo en Antofagasta y que tienen todos los pelos de 3 colores, blanco, negro y amarillo. Entonces son pelos de 3 colores, gatos de 3 colores. ¿Lo puede hacer aparecer ahora? Probablemente su primera experiencia va a hacer aparecer el gato de manchas de colores. Entonces uno cree que tiene el gato calico. Never. No lo tiene. No lo tiene. La experiencia lingüística es polisémica. Cuesta fijarla. Cuesta fijarla. ¿Me entiendes? Entonces la experiencia, ¿cómo tiene que ser? Ojalá. ¿Cómo tiene que ser la experiencia? Ojalá. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser de la singularidad. ¿Me entiendes? Con el fenómeno, para que se asiente. O si uno no se siente, porque la experiencia es singular, sigue siendo singular. Claro que te puede hacer una idea, te vas acercando, vas fijando fotos, ya te han pasado 50.000 fotos, sino que tienes como 3 fotos, ¿no es cierto? A lo mejor te vas a equivocar las 3, porque el gato no es amenazado, sino que cada pelo es de 3 colores. Entonces, aparentemente puede ser un gato blanco, negro o amarillo, según cómo era del viento, o de colores medio raros. Es muy bonito el gato, ¿entiendes? Yo digo, para traerme uno, pero no podía. ¿Ya? De verdad, un gato hermosísimo que se da ahí nomás y en otro lado gatos calicos. Búsquelo. Hay harta confusión porque aparecen esos con manchas. Entonces, uno cree que lo tiene. Por eso que ojalá que el individuo esté, ¿me entiende? Todas esas posiciones son edificantes del sujeto. Todos son edificantes, ¿no es cierto? Todos quieren que haya un sujeto que conozca y le tratan de encontrar herramientas a ese sujeto. Herramientas. Kant es como la culminación epistemológica, porque le ofrece la herramienta de aunar, de conjugar categorías y experiencias. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa después, digamos? Que luego se pudre todo. Todo se pudre. ¿Sí? Todo se... ¿Por qué? Kant ofrece certeza, ¿no es cierto?, de que efectivamente podemos llegar a conocer el mundo. Y que para conocer el mundo, la realidad, para detener el tiempo, ¿no es cierto?, o no, dígame que no le gustaría ser inmortal. En el Woody están entrevistando a Raymond Kurzweil. Escúchelo. En todos los martes le están dando la entrevista y los miércoles también y ayer también. Véanlo, en el WO_I. Escuche a Raymond Kurzweil. No, a mí pase por mí, pero escúchelo. Y que le hable del futuro. ¿Entiende? Aquí estamos tratando con cosas importantes. Cuando decimos que estamos tratando de hacer esto, y lo dice Kant, y genera certeza, y lo dice Newton, y genera certeza, estamos tratando de encontrar temas o soluciones a temas, ¿no es cierto? A temas. Para ya, definitivamente, por así decirlo, constituirnos una especie de pequeño Dios. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Cuál sería un temazo para nosotros poder resolver? Lo que Raymond Kurzweil ahí en la entrevista dice, no lo digo yo. ¿Qué dice? Que en 25 años más, producto de la nanotecnología, es decir, de otro tiempo, ¿no es cierto? ¿De qué? Del tiempo de Einstein para adelante. Otro tiempo, ¿no es cierto? Otro tiempo. Este tiempo también, se quita el data, bueno, el tiempo de la mecánica también está, pero otro tiempo, el de la nanotecnología, dice que te van a poder poner en 25 años más. A lo mejor van a ser caras, a lo mejor el problema va a seguir siendo el dinero. Sí, ¿no es cierto? Puede ser. O a lo mejor una salud pública, y a todos le ponen las inyecciones. Que en 25 años más, yo en una de esas estoy todavía ahí vigente, en 25 años más. ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Porque él dice que nosotros estamos en un puente.
tecnológico. Y que la nanotecnología nos va a llevar al segundo puente. En 25 años más, eso es lo que él dice. En 25 años más, a un segundo puente. Que el segundo puente no es definitivo. Estamos hablando de la muerte, del tiempo estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, de la muerte de la muerte. De eso estamos hablando, de la muerte, como opción. Es decir, de la desaparición del tiempo. Sí, ¿no es cierto? Como indicador de adelante, atrás, arriba, de desaparición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tú eres infinito. Tú eres infinito. Hay un segundo puente, dice que vamos a llegar, pero que no es definitivo, porque eso te iba a llevar a los 200 años. Que no es poco, pero no es definitivo. 200. Pero llegando a los 200 años, vamos a llegar al tercer puente. Dice que hay 3 puentes. Estamos en el primero. 100 años, por ahí, por lo que él toma. Por lo que él toma 100 años. Pero en 25 años más, ¿qué dice que van a estar disponibles, niñas? A lo mejor a un gran precio. Y a lo mejor yo no quiero, o a lo mejor sí quiero. Una inyección de nanobots que te van a dejar, pero, como dice un amigo, paradito en lata. Que van a entrar en los oxidadores nucleares. Ya hay remedios nucleares, ¿no es cierto? Que entran a la gente que tiene esta patología que antes la gente se moría, hacía a jarrones, que problemas de la dilución del azúcar, el hígado, ¿cómo se llama esta cosa? Diabetes, ¿no es cierto? Hay algunos remedios que son nucleares, que llegan al código y arreglan desde el código. Antioxidantes, remedios que, ¿me entiendes? Nanobots que van a entrar a tu sistema sináptico. ¿Para qué dice? Fíjate, esta me gustó. Porque yo vi una película una vez y aluciné con eso, que se llama El hombre del jardín. ¿La vieron? ¿Sí? Un tipo que se mete a la red, pero muy antiguo, que se mete a la red y empieza a vivir en la red, porque se hace súper inteligente. Este tipo, ¿qué es lo que dice? Que en 25 años más te van a poder meter algo en tu sistema sináptico. ¿Para qué? Para que te vayas también a la nube. A la nube, niña, para que te vayas a la nube. ¿A qué nube? A la nube de internet. Si tú puedes estar tú mismo en varios lugares al mismo tiempo con percepción. ¿Te gustaría eso? Estar ahora en tu casa, haciendo otra cosa al mismo tiempo, pero un yo digital. La macho, ¿no es cierto? Él lo dice, no lo digo yo, escúchelo. Él lo dice, no lo digo yo, y véalo al NSA, los títulos y bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Véalo. En 25 años más. Entonces, él sí tiene un tiempo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué se necesita para ello? Dice Kant, objetivar, ¿no es cierto? O si no, ¿cómo vamos a ver si todo es relativo? ¿Cómo vamos a ver la ciencia exacta, por ejemplo? Ese es el gran tema, por eso que el sujeto es edificante. ¿Cuál es el problema? Aquí viene el problema, porque ¿qué es lo que demuestra Einstein? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos una caoticidad interna en nosotros. ¿Cuál es la caoticidad interna? Nuestra tendencia a lo caótico. ¿No es cierto? Nuestra tendencia a lo caótico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta tendencia? Porque, ¿qué dicen los científicos? Fíjate lo que dicen los científicos. Que a pesar que cada vez sabemos más, y sabemos cada vez más rápido, más y más rápido, cada vez más y más rápido. Antes, en 50 años, se duplicaba el conocimiento científico. Ahora en 3 se duplica todo el conocimiento. O sea, mirá todo lo que avanzamos. Lo que antes decían 50 años, ahora dicen 3. ¿De acuerdo? En cantidad. Porque tú mirá, y en calidad, bueno, antes, en los 50 años, se dejaban atrás 10 paradigmas. Es decir, por año, ahora en un año se dejan atrás 10. ¿Me entiende el cambio? Vértigo. Sin embargo, ¿qué dicen los físicos en este modo de pensar objetivador? De pensar la realidad así y de pensar al sujeto así. Por eso que se pudre la noción, ¿no es cierto? Dice, a pesar de eso, que sabemos más rápido y más, cada vez estamos más lejos de la respuesta. Es una teoría, estamos más lejos de la respuesta. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer, no es cierto? ¿Me entiende ni lo que estoy diciendo? Si cada vez sabemos más y más rápido, usted me dirá una respuesta es la siguiente: saber todavía más rápido. Sí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para avanzar más rápido, que la duda, ¿no es cierto?, que se expande con mayor velocidad de lo que nosotros mismos sabemos. Sabemos más rápido. ¿Qué hay que cambiar entonces? Dicen los que terminan con esta noción edificante, por así decirlo, positiva del sujeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar el modo de pensar. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no es cierto? Hay que dejar de pensar la realidad como la relación de independencia de un sujeto y ella. De dejar de esa separación entre lo que está y lo que está detrás. Esa es una separación analítica nomás. De hecho, lo que está con lo que está atrás y con el que está diciendo que lo que está y lo que está atrás son en un plano una misma cosa en un plano. Claro, no en todos los planos, porque yo no soy ella, pero al mismo tiempo sí soy ella, porque entre nosotros dos y las plantas y los delfines, a lo mejor más lejanos, pero de seguro con las plantas de seguro estamos conectados, ¿o no?
Que se acaben todas las plantas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos morimos. Y si nos acabamos todos nosotros, las plantas siguen ahí porque siguen habiendo animales. ¿Estamos conectados con las plantas, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Estamos conectados con la tierra. Obvio, ¿no es cierto? Obvio. Estamos conectados con el carbono. De seguro, porque si somos unidades elementales de carbono. Estamos hechos de un material, ¿me entiendes? Sí, como una placa de chip. Claro, ¿no es cierto? Muy parecido. Por eso que nos van a meter nanobots. Yo que vayan al cerebro nomás, que expandan el cerebro, todo lo que quieran. Lo que puedan limpiar, reparar, reponer, agregar. Total, uno va a ser más inteligente de cerebro. Vean a Raymond Kurzweil. Véanlo. Eso es lo que está en juego. Entonces, ese camino edificante del sujeto, que convenía que había una realidad que era independiente del sujeto, que se podía conocer, eso es lo que se empieza, digámoslo al lenguaje del profesor Christoph, a podrir. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque saltan dudas acerca del sujeto y de la realidad, y que si están así, que si hay un detrás, si no hay un detrás, y que si el observador en realidad es y no es, como Hegel, es y no es. Esa es la duda mayor. ¿Por qué? Porque Hegel se da cuenta de lo siguiente. Todo el rato que hemos dicho, en definitiva, luego en la calma vamos a repetir, que hay una cosa extraña en nuestra Constitución. Míreme para acá, en nuestra Constitución, Revolución. Que para nosotros ser nosotros mismos, como yo le estoy diciendo que en parte somos y en parte no somos lo otro. Sí, ¿no es cierto? Eso estoy diciendo. En parte yo no soy Lorena, pero en parte sí soy. Lorena es un otro para mí, yo soy un otro para ella. O para María. Yo lo que estoy diciendo es que en parte yo no soy María, y María no es yo, porque estoy acá y María está allá. Pero en parte sí somos. Esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú quieres pensar en ti, entonces, genuinamente, ¿no es cierto? No tienes que seguir pensando, este es el punto, ¿no es cierto? Este es el punto. No tienes que seguir pensando que nosotros somos solamente entes separados. Porque si sigues pensando así, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seguir repitiendo lo mismo, ¿no es cierto? Más aceleradamente. Pero ya se sabe que no se sigue, ese camino no sirve. ¿Por qué? Porque seguimos pensando igual. Y si seguimos pensando igual, ese es el problema. Que no cambia el tiempo, que no nos podemos apoderar del tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos pensando igual. ¿Cómo pensar igual? Bueno, que somos entes separados. ¿Por qué? Porque él es la realidad para mí y yo soy el sujeto para mí. Y él es el sujeto para él y yo soy la realidad, el otro, para él, ¿no es cierto? Eso parece obvio, ¿no es cierto? Pero las plantas demuestran lo contrario. Pon el dedo en el ascensor, o a ver si sirve el dedo ahí. Pero en el ascensor pon el dedo ahí y vas a ver que el infrarrojo te atraviesa y te está haciendo daño genético, pero uno lo hace igual en mi expresión de daño genético. Y uno se le ve la luz para el otro lado. Para el otro lado se ve la luz, ¿no es cierto? Para el otro lado. Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. Entonces, no podemos seguir pensando así. Hegel es el que nos hace cambiar, ¿me entiendes? Porque es una revolución, Hegel, idealista. Porque sigue tirando para el monte, como dice la vieja. Sigue tirando para la idea, para el espíritu, para la fenomenología del espíritu. Para que hay un espíritu, el sujeto trascendental de él. El sujeto que es la totalidad. Porque es un espejo que todo lo puede observar. El problema es el siguiente, dice. Este es el problema, ¿no es cierto? Porque por eso que se pudre. ¿Qué pasa? Que como yo soy y a la vez no soy, no te viene una parte oscura, ¿no es cierto? De nuevo. Sí, ¿no es cierto? Hay una parte oscura, ¿no es cierto? Si yo soy, al mismo tiempo que no soy la niña, pero al mismo tiempo soy la niña, y todo entre nosotros, esto es válido para todos nosotros. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? ¿Qué necesito yo entonces para ser? ¿Quién soy yo para ser? No únicamente el yo que dice yo soy. No solamente eso. Es el problema del lenguaje existencial. No basta que me digan, o yo decirme yo soy. No basta, ¿no es cierto? No basta. ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Qué te tienen que decir? ¿Quién? El otro. ¿Qué te tiene que decir? Tú eres. Porque si no, tapita, no eres. Si el otro no te dice que tú eres, no eres. Si tú no te dices que no eres, tampoco eres. ¿De acuerdo? ¿No es cierto que otra forma de pensar? ¿O no? ¿Lo ven? ¿No es cierto que otra forma? No basta decir yo soy. Es una parte. Sino que te tienen que decir un otro, tú eres. ¿Por qué? Porque radicalmente tú también eres un otro. Dice Hegel. Radicalmente tú eres un otro. También. ¿Por qué? Porque requiere la validación del otro. Para ser tú mismo. ¿Por qué? Porque tú, al mismo tiempo que no eres el otro,
eres el otro. Eso es lo que se trata de destruir, de hecho se destruye, se llama destrucción heideggeriana del pensamiento, que la lógica positivista de la independencia del observador con la realidad. ¿Por qué? Porque si efectivamente no somos lo mismo y al mismo tiempo somos lo mismo, tenemos que pensar entonces de este otro modo. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú entonces te das cuenta que hay un otro que te está constituyendo, te das cuenta de que en ese estadio de la sociedad, ¿qué estadio? Fijémoslo históricamente. En un estadio de revolución política, que es importante, pero sobre todo de revolución industrial, que es más importante. En ese estadio ahí, el sujeto está perdiendo como loco. ¿Por qué? ¿Por qué está perdiendo como loco? Porque él se da cuenta, porque el sujeto, cuando el otro se le devuelve, el otro le dice, tú eres, ¿qué le dice? Tú eres rapero, tú eres depresivo. Porque ¿quién es el otro? Ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Sí? El que a ti en parte te constituye. ¿Y cómo te constituye? Alienando. Ese es el punto, ¿no es cierto? Por eso que la situación se vuelve caótica y se vuelve así como sin solución. Porque, ¿me entiende la paradoja, lo relevante de la situación? Tienes que ser sujeto, pero sujeto no significa ser yo. Sujeto significa ser co-construcción. En parte tuya, del yo, por supuesto, pero en parte de lo otro. Y lo otro, cuando se te aparece, cuando se te da, en su constitución, en estos tiempos, lo hace alienando. Dice Hegel. Ese es el tema, ¿no? Lo hace alienando. De eso hace este resumen que yo le quise hacer, ¿no es cierto? Porque luego de él aparece, ¿no es cierto? Ustedes lo han citado, nosotros lo vimos. Heidegger, ¿no es cierto? Que él dice, sí, ese es el problema. El problema es el sujeto. El problema es el sujeto, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es el problema del sujeto? Porque en este tiempo, cuando tú eres sujeto, ¿qué significa? Que lo que él convoca, ¿no es cierto?, a la preocupación y a la vuelta por el ser. Para sacarse el sujeto de encima, ¿no es cierto?, para poder ser, ¿no es cierto? Sacarse el sujeto de encima. Porque luego se pudre todo, porque los maestros de sospecha aquí te dicen, Marx, Nietzsche, Freud, que el sujeto está constituido a partir de lo otro, alienado a partir de lo otro, introyectado a partir de lo otro, y salvo Freud, que lo considera edificante, ¿no es cierto? Porque si tú no estuvieras interiorizado a partir de lo otro, ¿qué otro? Las reglas normativas de la sociedad, ¿no es cierto? Las reglas de la cultura, las reglas del lenguaje. Si no estuvieras tú reglado, no gozaríamos de cultura, no gozaríamos de civilización. Para él sigue siendo edificante, pero ya vimos lo que pensaba Nietzsche, vimos lo que pensaba Marx, lo vimos, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre esto? Dice Heidegger, para resumir, en el momento de Einstein, en ese tránsito, ¿me entiendes? A otro tiempo. Ese es el tránsito. Epistemológicamente el tránsito a otro tiempo no es Kant. Kant es la culminación, si tú quieres, epistemológica de Newton, la culminación. El cambio de tiempo a Einstein, filosóficamente, epistemológicamente, se produce por Hegel y Heidegger. Ellos lo dicen, Heisenberg, Einstein, ellos lo dicen, que ellos de niños, sus postulados matemáticos o físicos o las locuras que ellos pensaban del mundo, las tomaban de sus lecturas de Hegel y luego del joven Heidegger, muy joven Heidegger, ¿de acuerdo? Hay un cambio, hay una ruptura epistemológica, lo ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde todo entra en esta contradicción, que antes la anuncian los machos sospecha, Marx, Nietzsche y Freud por esta construcción. Aquí yo les recomiendo, la Conclusión del Fundamento tiene varios libros, igual son difíciles, sí, pero yo les recomiendo de hacer una lectura de su rescate del ser, ¿Por qué él quiere rescatar el ser? ¿Por qué lo quiere rescatar? Porque ¿qué es lo que es el ser hoy? Él dice para constatar la situación. ¿Qué significa ser? Significa estar sujeto. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que nosotros dijimos que era lo edificante que debíamos hacer es puesto hoy día, no en duda, se constata. ¿Qué es el ser? Es el sujeto. Es estar definitivamente sujeto. ¿A qué? A la realidad. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha vuelto la realidad? Un sistema. Se ha vuelto un sistema de predominio tecnológico. Es decir, el sistema hoy, el sistema que nosotros llamamos, por ejemplo, capitalista, ¿qué es en definitiva? Es un sistema tecnológico de dominio. Eso es. Para nuestro propio beneficio. Para nuestro propio beneficio. Sí. Con límite, llegamos al 51%, al 50% de beneficiados. Del 90%, del 10% de beneficiados, llegamos al 50% en este sistema.
¿sí? Pero el sistema, al constituirnos a nosotros como el otro, que está presente siempre, a nosotros, pero al otro que te aprieta las tuercas, entonces nos hace devenir un sujeto acoplado por el sistema. Por eso hay que ser. Mira, le leo una cosa divertida, mira. La reivindicación del ser. Por ejemplo, veamos un ser prodigioso. ¿Le gusta música clásica un poco? ¿Nada? ¿Ha escuchado Mozart? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha escuchado ese concierto para piano número 21? Póngalo en el Google y le pone Elvira Madrigal. Tarán, tarán, tarán. Un genio, niña a los 17 años. ¿Has escuchado? Ve la película. Ve la película. No te vas a cagar. Ve la película. De verdad. La música de él tocada, ¿sabes qué? Es una sensación. ¿Le provoca sensación la música? Esa música también, por ejemplo, ¿has escuchado las 4 estaciones de Vivaldi? Te provoca una sensación, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Y cada estación está marcada por una tonalidad que cuando tú ya estás en el otoño, la sientes, la temporalidad. Ustedes están ahí entre la primavera y el verano, de Vivaldi. No sienten los rigores del otoño. Y yo todavía, por suerte, no lo del invierno. Que ahí se va a acabar la historia, salvo que Raymond Curry me ponga la inyección. Después de la inyección me salvo, ¿me entiendes? Ya, pero mira lo que dice, mira. En este libro que se llama La Revolución del Fundamento, mira el pensamiento de Mozart, para que tú veas al ser en acción. Dice, hoy, 27 de enero del 56, se cumplen 200 años del nacimiento de Mozart. No tengo autoridad para decir una palabra respecto a su obra, una palabra sobre su existencia, una palabra acerca del mutuo juego entre ambas. Su palabra y su existencia, y el mutuo juego entre ambas. Ojalá sea más bien la propia palabra de Mozart la que en este instante nos dé una seña de nuestro camino. Y mira lo que dice Mozart, cómo compone esas tan maravillosas piezas, ¿no es cierto? Tan maravillosas, tan joven además, ¿no es cierto? Tan maravillosas piezas. Dice, digamos que viajando en un carruaje o después de una buena comida, paseando y por la noche, cuando no puedo dormir, me vienen entonces las ideas en tropel y de la mejor manera. Las que entonces me gustan, fíjate, las guardo en la cabeza y hasta las tarareo para mí, según lo que me han dicho al menos los demás, ¿no es cierto? Es decir, te fijas por qué Heidegger lo reivindica, porque él dice, esto es lo que hago para mí. Fíjate lo que dice, él se tarareaba las canciones, ¿no es cierto? Como todo, ¿no es cierto? Si todas las canciones se la tienen que tararear, ¿no es cierto? Sí, pues, ¿no es cierto? Claro que él se tarareaba composiciones, no sé, ponle tú de 2 horas, que cuesta un poco más tarareárselas, ¿no es cierto? Sí, y recordarlas, ¿no es cierto? Sí, porque un clic así, por ejemplo, yo me acordaba que era la película No, porque me acuerdo, esa se me quedó pegada, pero la otra, se me quedó pegada, ¿no es cierto? Se le queda pegada, tú la puedes recordar toda y la pones ahí. Bueno, ya, dice, las que entonces me gustan, las guardo en la cabeza y hasta las tarareo para mí, según lo que me han dicho, al menos los demás. Pero te fijas que él no se está viendo. ¿Viste que algo pasa cuando uno se pierde? Algo pasa, ¿no es cierto? Porque según lo que me han dicho los demás, la va tarareando. Sí, ¿has visto a gente hablando solo en la calle? Es divertido, y una vez vi a mi papá hablando solo, me dio una risa. Sí, te odio, ¿no es cierto? Va hablando solo, me gustaría tener una cámara y sacarle una foto. Y en realidad hablando solo, así como que llevaba un alegato estupendo. ¿Sí, no es cierto? Pero convengamos lo siguiente, no te pase que de repente uno habla solo, ¿no es cierto? ¿O no? Si todos somos como Mozart, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O no hablamos solo? ¿O no hay un murmullo interminable en ti? Hay un murmullo, ¿no es cierto? ¿Sí, no es cierto? Hay un murmullo interminable. Y cuando uno está durmiendo, igual, porque se van a soñar, no sé, a veces unos sueños, señor loco. Y luego despierta y lo despertó y vamos a ver y seguimos conversando nomás, ¿no es cierto? Métale que ponga. Y vaya ahí, sí, vaya ahí. Oye, ¿cómo me queda ese ahora? ¿No está viendo la cuestión? Sí, no, yo veo, sí, ¿con quién estaba? Ahí está, no sé. ¿No es cierto? Hay un parloteo, sí, medio loco. Bueno, a todos les pasa, ¿no es cierto? Ya, pues, las que entonces me gustan la guardo en la cabeza y estas tareas para mí, según me han dicho, al menos los demás. Si fijo entonces en ello mi atención, enseguida me viene el resto, una cosa detrás de la otra, pensando en cómo usaría las migajas para hacer de ellas un pastel, según el contrapunto, el tono de los diversos instrumentos, etc. Eso enardece, fíjate, mira, eso enardece entonces mi alma, siempre desde luego que no se me moleste, ¿ya? Que no se me moleste el alma.
allí es donde se hace cada vez más grande y yo voy ensanchando la cosa siempre más y haciéndola más clara, de modo que, por larga que sea, llega a estar verdaderamente casi a punto en mi cabeza. Así que, como si fuera casi un bello cuadro o una linda persona, la puedo abarcar después de una ojeada en el espíritu, y ello sin escucharla tampoco en la imaginación, una tras otra, como será luego, sino por decirlo así, todo a la vez. ¡Qué delicia! Todo el hallar y el hacer ocurre ahora en mí solamente en un bello e intenso sueño. ¿No es cierto? Todo ahora ocurre en mí en un bello e intenso sueño. Qué bueno, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En un bello e intenso sueño, ¿no es cierto? Es decir, ¿entienden? Que Heidegger, cuando dice que el sujeto, que ese ser divino sujeto, y la realidad divino sistema, dice que lo que se perdió es ese ser, ¿no es cierto? Ese ser. ¿Qué ser es ese? ¿Qué ser es ese? ¿Qué ser es ese que se puede recuperar? ¿Qué ser es ese? ¿Sí? Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que se quiere recuperar? Ese es el problema. Esa es la discusión de la que estamos viendo. ¿Ya? ¿Sí, no es cierto? Sí. Esa es la imagen del mundo, de la que habla Heidegger, a lo que lo recuerda. Esa es la imagen. ¿Cuál es la imagen del mundo? Es que el ser, este ser, genuino, ¿sí? Devino sujeto. ¿Sujeto a qué? A la realidad, cuando la realidad devino un sistema. Por eso que están estas teorías críticas del sistema capitalista, porque sistema por eso. Por eso que nosotros queremos, por así decirlo, la emancipación. ¿Qué sería? Nosotros predominar. Entonces, yo quiero predominar sobre mi sistema nervioso. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Quiero predominar. Si quiero, me pongo una inyección. Porque es el sistema el que me constituye. Los sistemas. Pero cuando me constituye, me vuelve un ser anómalo. No, me vuelve un sujeto que le están pasando cosas de aquí, usted la va a ver. Algunos dicen mortificante, terrible. Y otros dicen no tanto, ¿no es cierto? Es cierto, ¿no es cierto? Hay versiones que las vivo, para que usted las vea, que ocurre a partir de esto, ¿no es cierto? Hay un fenómeno, la industria cultural, o industria de la conciencia también se denomina, ¿me entiende? Que le agrega algo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que impera? Lo encuentra en el punto número 2. Hay un imperio del maquinismo nuclear, se dice. ¿De qué? De una máquina que está desbalanceada. Entonces le exige mucho al sujeto. Mucho, le exige demasiado. ¿Por qué? Pero el sujeto la hace. Sí, pues, ¿no es cierto? Pero está acoplado. Y como es un sistema, no es simplemente la sumatoria de los sujetos. No es que yo puedo sacar la ampolleta de mi casa, pero no puedo sacarte la ampolleta a ti, ¿no es cierto? Sí, el sistema se mueve, ¿entiendes? Ahora, si todos apagamos la ampolleta por un segundo, se ahorra no sé cuánto, pero yo después de un segundo prendo el tiro a la luz porque no me desespero, me tengo que ver, no sé, pongo una cosa en el Facebook. Claro, pues, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que Raymond Kurzweil dice, uno dice, por ejemplo, préstame esto, Lorena. Dice, yo no lo traje y por eso de repente me desespero. Esto no es llegar y deshacerse de esto, ¿no es cierto? No es llegar, ¿no es cierto? No, uno también es parte de esto. Esto también me hace más inteligente, ¿no es cierto? Sí, porque si tiene conexión satelital, me permite conocer cosas que hace 10 años nadie podía conocer. En cambio, a mí yo me meto ahí y conozco de inmediato. Entonces, no es llegar y separarse de lo que a uno lo hace ser más inteligente, más conectado, ¿no es cierto? No es llegar y estar conectado, no es llegar. Entonces, esto no es chiste, claro, esto está por fuera. Está por fuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay la nanotecnología no lo hace tan pequeño para que esté por dentro. Entonces, niña, ponle tú que esto después se vaya para adentro. Entonces, ahora, por ejemplo, yo puedo estar llamando para la casa. ¿Por qué? Porque tengo uno de estos metido en la cabeza, ¿por qué no? Claro, tú me dices, es que aquí se activa con los dedos. Ya, pero igual se puede activar con no sé, con el deseo también. Si hay gente que mueve, ¿no es cierto?, cuestiones así, porque lo desea hacer. Pero en prueba con computador, lo que pasa es que encontrar el mecanismo, ya eso está, encontrar el mecanismo. ¿No es cierto? Encontrar un mecanismo. ¿Sí? Esta máquina, este maquinismo que nos lleva a hacer esto, está desbalanceado. Entonces, exige un sujeto muy particular, ¿me entiendes? Muy particular, que afecta su condición de ser. Y por lo tanto, digamos en términos clínicos, enfermo. Tiene patologías que lo hacen ser un sujeto, pero un ser enfermo.
con patologías. Ese es el tema. Otros dicen que no tanto. Se abren dos versiones. Eso es lo que estamos hablando, ¿entiendes? Veamos esta esquemita para que usted lo recuerde. Hay una serie. ¿Ha visto la serie, no es cierto? ¿Ha visto la serie, no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Hay una serie, ¿no es cierto? Eso es lo que se le exige al hombre, en definitiva, ¿no es cierto? En este reino. En este reino se le exige eso al hombre, ¿me entiendes? Se le exige, porque estamos hablando de un acoplamiento, pero acoplamiento como yo lo hice, claro, esto se ve más liviano. Disculpa, Lorena, se ve más liviano, ¿no es cierto? Pero de todas maneras me mecaniza, pues, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, más livianamente. No estoy como Chaplin, que después dejo de hacer eso y salgo a comer mi comida y sigo programado, por así decirlo. Sigo programado. Sigo no siendo Chaplin. ¿Por qué? Porque si fuera Chaplin, no tendría por qué él estar haciendo esto, ¿no es cierto? No tendría por qué. ¿Por qué? Porque Chaplin no es esto. Esto es lo que Chaplin es sujeto a la máquina, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Ya, pues entonces él sigue después, pues, sujeto a la máquina sin estarlo. Sí, eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que acá uno está sujeto a la máquina, pues, ¿no es cierto? Está sujeto. No solo porque uno la puede tener en sus manos, que se tiene que tener en las manos o en el bolsillo, sino porque no es llegar a hacerlo desaparecer. ¿No es cierto? No es llegar, o sea, se puede hacer desaparecer, pero te pueden pasar cosas terribles, incluso si se desaparece el celular, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Claro. O sea, no es llegar. Y así todo. Por eso que la petición es para tu vida, para tu condición de sujeto, para tu condición existencial. Hay cosas que están, ¿me entiendes?, que son hasta placenteras. Pero la petición del sistema, cuando éste cae sobre ti, es de este tipo. Por eso yo le muestro esta fotito para que usted lo vaya viendo. La serie, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero que vea. ¿Te fijas? Es como un hormigueo interminable, ¿no es cierto?, que se nos pide. Entonces, antes se entiende. ¿Por qué? Porque antes era el reino de la necesidad. O sea, no había nada, o había muy poco. Y como era poco, era caro, y los que tenían mucho dinero eran unos pocos. Entonces, unos pocos tenían lo poco que había. Y para el resto no había nada porque no quedaba nada. La técnica del manual es bella, pero es lenta. ¿Por qué? Porque no somos máquinas. Sí somos máquinas, eso es lo que pasa. De hecho, la máquina nos necesita. Nosotros necesitamos a la máquina. Estamos en un empate catastrófico. A eso me quiero referir, con el dominio de la técnica. ¿Por qué? Porque nuestro modo de vida depende de la serie. Pero mira lo que le hace la serie. Igual a veces es divertido, lo vamos a ver, que Lacan dice que la serie es lo que te hace gozar, niña. El acto repetitivo. Si mira ahí, divertido, ¿no es cierto? Mira las motos cómo van saliendo. Hay una serie, por eso ha visto la serie, en todo orden de cosas. Tal vez en el taller de cine y televisión vamos a ver una película que habla de la vida loca, se llama Koyaanisqatsi, que significa vida loca, y que muestra las diferentes series que vamos a ver en ese taller. A los otros estudiantes que están en el taller, yo los invito cuando veamos esa película a que vean la serie. Lo que ocurre hoy día en nuestro modo de vida, pero tal vez no a nivel teórico como estamos ahora conversando, sino en la práctica concreta de habitar una ciudad, para que usted vea la vida loca, ¿sí? Y luego vea el síntoma, y vea el sistema, y se vea usted, y vea lo que el sistema le pide, lo que alerta Heidegger. Eso estamos diciendo. ¿Ve? Ahí está la serie, ¿no es cierto? Fordismo se llamaba, ¿no es cierto? Ahí se ensayó, en esos autitos. Por eso que en 10 años desaparecieron todos los caballos de la calle. Eso fue de breve tiempo, porque el caballo estaba desde el siglo V a.C. como medio de transporte. Es decir, estaba hace 25 siglos. Y en 10 años desapareció como medio de transporte masivo. Todo aquí a carreta, haciendo un flete con caballo. Sí, por cierto. Ahí. Y acá, ¿me entienden? Sí, ahí ya como que está desapareciendo. Mira, ahí hay puros robots casi. Por eso que también los trabajadores en ese tiempo hicieron, cuando ya estaban trabajando, hicieron huelgas y quemaron y destruyeron máquinas porque te reemplazaba a ti. La Matrix, ¿no es cierto? Claro, en la Matrix se produce una confrontación. ¿Por qué? Porque la máquina nunca te deja de necesitar. Nunca te deja. No, pues no te deja. ¿Por qué? Porque si se autonomiza, entonces empieza la competencia que estamos nosotros y nos gana. ¿Por qué? Porque ellos son la serie. Son la serie. Es como tener, no sé, 11 Lionel Messi o no sé. No le podrías ganar, porque es demasiado sin sentimientos, sin nada, si me entiende, como una lógica implacable de producir. Si no es cierto, te gana, al fin y al cabo, de hecho eso es lo que hizo. Pero por otro lado necesita al sujeto, ¿por qué? Porque de eso se trata. O sea, el sujeto y el sistema están acoplados, se necesitan. Claro, el sistema, digamos, si todos nosotros vamos a morir, tampoco el grifo de tu agua se va a poner a llorar, ¿no es cierto?
O el cajero automático se va a despedir del cajero automático del lado y dice, bueno, hasta la vista débil no le va a decir, ¿no es cierto? Sí, no, todavía dice Raymond Kurzweil, todavía no, pero 45 años más, vamos a ver si no le va a decir así. Y la Matrix, ¿qué dice? Que sí, pues hay hasta una guerra. Y ¿se acuerdan lo que yo decíamos que era Heidegger, no? Que lo que era el ser era el que estaba aquí hablando presente, el que ya fue, el que ha sido y el que será. O sea, la Matrix es esto. ¿Por qué? Porque será. Si la podemos pensar, la podemos hacer. Sí, pues sí, aquí estamos hablando de que para cambiar la forma de pensar hay que pensar cosas que no se saben. Si no tiene ninguna gracia. Si ya sabemos que vamos a hacer eso. O que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el ser es lo que será también. Eso es lo radical, ¿no es cierto? O sea, la Matrix de seguro es un peligro. Ve a Raymond Kurzweil. Es un peligro, efectivamente, es un peligro. Sí, bueno. La serie te hace eso. Hay una versión crítica. Esta, ¿no es cierto? Esta es la versión crítica. ¿Por qué? Porque el tercero, el sistema, de repente el sistema aparece un nuevo sistema. No bastaba la industria, la fábrica, el patrón, que es un sistema. Aparece otro sistema que te vende también productos. Y que está aliado con este, que a veces son ellos mismos los dueños, digamos. Los dueños son los mismos. Y que está aliado y que es una industria, pero que penetra pero muy profundamente en ti. ¿En qué? En tu condición de sujeto. Y te hace ver cosas, pero ¿por qué? Porque la Cámara dice, porque en definitiva nosotros habitamos fundamentalmente en el delirio. El delirio se alimenta nomás. No hay selección, no hay una lógica de selección. Luego se expresa algo. ¿Qué? Un delirio. ¿Como qué, por ejemplo? Como el tsunami imaginario en Concepción. Un delirio, ¿no es cierto? De masas. Un delirio. O el delirio que estamos aquí entre profesor y alumno. Que puede ser otro tipo de delirio, más objetivado. Pero es un delirio también. Eso es lo que se dice, ¿no es cierto? Se meten en el delirio. ¿En qué delirio? Que nos están atacando los extraterrestres y la gente se empieza a matar, se va a ofrecer de voluntario al ejército y se va a esconder a los sótanos. Y en realidad era la radiotransmisión de la película, hasta que luego se hizo película. Dos versiones. Yo vi esa antigua, es divertida y lo comentaba, pero mira, vienen como con un mazo a matar terrestres y nada que ver. Aquí están tirando con Tom Cruise, hoy tiran el rayo formidable, ¿no es cierto? Queman ahí, se alimentan. ¿De qué se alimentan? De hombres, ¿no es cierto? Lo necesitan. Sí, luego los hombres los infectan. Mueren de una manera bien burda, pero probable que sea así, con los virus nuestros. Se nos salvan los virus. Las paradojas, ¿no es cierto? Tiene algo de irónico el destino de Morfeo, ¿no es cierto? Te salven los virus, imagínate, los que te quieren matar. ¿Por qué? Porque nos necesitan. ¿Me entiendes lo que le digo, no es cierto? La máquina es eso, ¿no es cierto? Nos puede querer matar. Sí, pues si nos quiere, pero lo necesitan. Claro, no conscientes. Por eso que están en la Matrix, ¿no es cierto? Por eso que Chaplin está en la Matrix. Porque no necesita consciente. No necesita nuestra conciencia. No necesita a nosotros, no nuestra conciencia. Eso es lo que te hace la máquina. Eso es lo que se dice que te hace la máquina. Digamos, seamos más generosos. Lo que se te dice lo que te ocurre a ti. Alienar es perder tu conciencia. Eso es lo que se trata, ¿no es cierto? A pesar que tú crees que no. Que nada que ver, porque si estoy aquí consciente, eso es lo que ocurre. ¿Entiendes? Y aquí hay un ejemplo de lo que ocurre. Solo que es un momento fragmentado. Bueno, pero luego vamos a ver con Lacan que el sujeto es fragmentado. ¿Sí? La unicidad del relato es una ilusión, es un delirio. Lo vamos a ver, ya lo dice Lacan. Entonces acá se mete, y claro, activa un chip. ¿Cuál? El tsunami. Y la gente sale arrancando, porque activa un chip. Y entonces tú te das cuenta en el acto radical de que habitaste un delirio. ¿Cuál? El delirio de salir arrancando porque venía el tsunami. O luego, ¿qué te ha pasado, niña, ya porque ya estás más grandecita? Que el primer amor. ¿Tuviste un primer amor, niña? ¿Tuviste un primer amor? ¿Tú? ¿Tuviste un primer amor? ¿No? No, bueno, no importa. Pero si has tenido uno y tienes el segundo, te vas a dar cuenta que habitabas en un delirio. Sí, no sé por qué, ¿cómo? Ese amor como tan, la media naranja, tan justito, tan pero perfecto, todo. Tan maravilloso. Y uno se imagina casado con hijo, nieto, muriendo al lado de ella en una tumba. Qué delirio, ¿no es cierto? Y uno nota que habitó ahí, pues. Habitó ahí en el delirio. En el delirio, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, el delirio te lo pueden armar, ¿no es cierto? Te pueden armar el delirio. ¿Quién? El sistema. ¿Para qué? Porque como es una serie, ya no habitamos el reino de la necesidad,
sino que habitamos el reino de la sobreabundancia. Entonces ahora, si tú no consumes, por eso es que tú pasas a ser de un productor a un consumidor. Si tú no consumes, si no produces no hay cosa, de seguro. Pero como hay tantas ahora circulando, si tú no consumes rápido, vertiginosamente, segmentadamente y con harto reemplazo, entonces no funciona. ¿Qué no funciona? El sistema. Y si no funciona el sistema, ¿qué ocurre? Jodemos todos nosotros con niñas. Entonces, ¿me entiende el empate catastrófico? Que vamos en vía a lo caótico, a la destrucción de los recursos, etcétera, con corrientes que tratan de buscar otra alternativa, pero vamos en dirección. Pero que si no nos frenamos, se acaba nuestro modo de vida. Esa es la mata, ¿me entiende? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre acá, que además hay una industria que te seduce. ¿A qué? Al consumo. ¿Por qué? Porque si no estamos fuera del juego. ¿No es cierto? Por eso que la teoría crítica, yo le pongo estos monos así como que, como entiende, como que hay gente que se pasa, ¿no es cierto? Que no, que tu hijo no vea televisión nunca. Ah, ya, ¿no es cierto? Que no vea nunca, jamás. Entonces, no, porque a lo mejor no es tanto la tecnología, sino tanto el uso, dicen algunos. Algunos dicen, no solamente es el uso, es que es un otro que efectivamente constituye tu experiencia al modo de tu experiencia vívida. Es decir, tú también eres la tele, no puedes dejarlo. Yo, si de esto de la Argandoña, porque escuchaba la conversación, yo no la he visto, yo conozco a la madre, ¿me entiendes? Porque es de mi tiempo. Pero hay gente que no puede vivir si no ve ese programa, o si no ve otro programa. Eso ocurre, pero eso ocurre, ¿no es cierto? Sí, yo no puedo vivir sin los partidos de la selección chilena. Sí puedo vivir, me doy cuenta cuando no veo uno. Pero si puedo, lo veo. ¿Por qué? Porque siento que no puedo vivir sin ellos. Sí, es como el amor, ¿no es cierto? Entonces, como que uno siente, pero estamos diciendo que es un delirio. Claro, construido, ¿me entiendes? Aquí hay una industria que te está diciendo. Hay una versión negativa de este asunto. Por eso que hay como un tentáculo ahí, como que estaba atrapado, ¿sí? Una cosa de hipnosis. ¿Ya? Y acá también, con la red. Que la red te vuelve algo así como bobo, ¿no es cierto? Como que... Sí, hay un discurso de ese tipo, ¿no es cierto? Que efectivamente ocurre. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Pero también hay otro discurso. También, eso es lo que la escuela de Frankfurt dice, pero lo que dice, por ejemplo, Bell. Que, claro, que esa es la versión antigua. Es decir, que el productor tenía reglas también. El productor era ascético. El productor era protestante. El productor producía, ¿por qué? Porque era un mandato casi ético. Un mandato ético. Entonces, ese es el personaje, ¿me entiendes? Austero, trabajador, honrado. Ese es el personaje. Y acá el personaje puede que siga siendo honrado o no, pero aquí se parece como al famoso esteta de apellido Cáceres, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Los in y los out, ¿no es cierto? Sí, y perfectamente vestido, así como, no sé, como un liderato chileno, ¿no es cierto? Estuvo en Bolivia y armó la farándula solo allá. Y luego lo echaron porque son unas palabras, le caían mal a algunas personas con unas palabras desmesuradas. Pero acá, ¿me entiende? Claro que hay voces, ¿no es cierto? Es decir, también está la versión que cuando esto ocurre, cuando la industria cultural aparece, tú también logras voces. Luego vamos a ver por qué Lacan dice que hay voces. Ya vamos a ver, que también hay goce. Y el goce te hace, ¿me entiendes? Aceptar esto, ¿me entiendes? Aceptar esto que está ocurriendo, ¿sí? Que es una ecuación desbalanceada. Aceptarlo, ¿por qué? Porque te produce a ti, así en términos hipernarcisistas incluso. A ti te produce, o no, pero si te produce a ti goce. ¿Ya? Entonces, están esas imágenes que están ahí. Esas imágenes, ¿no es cierto? Mire la familia puritana como era. La mujer en la casa, con harta ropa, todavía bien victoriana, que no se le vea nada, ¿no es cierto? Mira, fíjate, ahí al lado, mira el orden pulcro de los elementos. Fíjate la presentación de ese cuadro, que es una naturaleza muerta. Y ella, aunque en su hogar, también trabajando, ¿no es cierto? De hecho, ya hizo la acción, es impecable, mira. Y ahí está en la maquinita. Lo que fueron las primeras institutos profesionales para mujer, que aprendieron a tejer y hilar bien, ¿no es cierto? Claro que sí. Y acá mira la imagen, ¿no es cierto? Ya está un poco más chascón el hombre ahí, ¿no es cierto? Sí, la camisa está súper arrugada, mira, ya no hay ninguna arruga, qué maravilla, ¿me entiendes? Y ahí los libros cayendo, y por ahí para allá, ¿y qué está haciendo? Gozando, ¿no es cierto? Mira ese pinchazo de heroína que se está dando ese hombre para la felicidad de todos los que lo han usado, ¿no es cierto? Y él sabe lo que le va a ocurrir después, eso es lo mejor, ¿no es cierto? Y no se ve mal, mira su lente, su camisa, ¿me entiendes? A lo mejor puede que sea un profesor de filosofía, una cosa así, por ejemplo, o no sé, de física, no se puede ser, ¿no es cierto? Sí, o sea,
el sistema, convengamos, tampoco, no, o sea, también hay algo. ¿Me entiende que la industria cultural va seduciendo el modo de vida? Con la contradicción que yo le cuento, va seduciendo. ¿Sí? La serie, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace gozar. La serie nos hace gozar. Además que la cultura, todo se vuelve mercancía, todo puede ser vendido, tú mismo puedes ser vendido, eres objeto de consumo. Y la serie, la industria cultural, te la instala, ¿me entiendes? Ahí están los ejemplos, mira, si hay un goce en la repetición. Warhol lo hace esto ni siquiera son pinturas, son, ¿cómo se llama? Afiches, ¿no es cierto? De una sopa de tomate que él la publicitó, y esta pieza, búscala cuánto debe costar en los remates, cuánto ha costado. ¿Por qué? Porque como que en la época de la reproducción serial, del sistema que reproduce, todo es reproducible y todo puede ser vendible. Eso es lo que te quiere mostrar. Y eso es lo que te tiene alienado. O gozando. O mejor, alienado y gozando. Entonces yo te puedo vender esto. ¿Por qué? Porque te puedo vender cualquier cosa. La mujer que intervino al ese homo y que lo destruyó, amasó una pequeña fortuna vendiendo los derechos a que ese homo, como ella lo destruyó en la versión original, pueda ser filmado. Es una pequeña fortuna. O sea, hasta eso se puede sin ningún problema. Y fíjate, Go West, yo le mostré, y escuchamos la canción. Esto se parece como a la matriz. ¿Se acuerdan el señor Smith cuando se explora la matriz número 2? ¿No es cierto? Fíjate que está el mismo mensaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje? Más es mejor, más es mejor, más es mejor, más es mejor. ¿Por qué? Porque el sistema te lo dice, más es mejor, ¿no es cierto? Más es mejor. ¿Sí? ¿No es cierto? Y ya no en una totalidad, sino que fíjate cómo está el sujeto aquí. El sujeto, hay una totalidad, pero en esa totalidad, en el espejo hegeliano, este es el espejo, donde no se refleja el mundo se refleja en nuestro espejo. Nuestro espejo acepta gozoso lo fragmentado. Paga por ello, paga bien, le gusta, lo hace gozar, disfrutar lo fragmentado. Pecho Boy, ¿para qué te cuento, no es cierto? Te hace gozar. ¿Sí? Es el pastiche, ¿no es cierto? Eso es lo que yo le comenté. ¿Sí? Una realidad que se ha vuelto fragmentada hacia un sujeto fragmentado porque lo aprecia hacia el modo. Ese es el pastiche que está ahí arriba. Esa es la técnica. ¿Qué es lo que tiene la técnica? Que en realidad no hay un solo centro, que es policéntrica, ¿no es cierto? La realidad policéntrica. Y que de repente uno destaca, después destaca otro. Es una especie de como collage, ¿no es cierto? Mejor, la industria cultural lo puede hacer, ¿Cuántos canales tenía yo cuando pequeño? Un canal, luego hubo 2, y que fue una maravilla, porque sentimos que el mundo se amplió, sí, se duplicó el mundo. Y luego, avanzado el tiempo, ustedes yo creo que no habían nacido, aparecieron otros canales nacionales, la Red, Chilevisión, y hay uno más, ¿no es cierto? La Red, Chilevisión y la Mega. Más nacional, más el Canal 13, habían 5 canales. Fue, te aseguro, como una especie de pequeña revolución. Podías cambiar el canal y empezó la gran pelea por el control remoto. Sí, porque antes había un solo canal, ¿qué iba a haber? Tenían que apagar o prender nomás, ¿me entienden? No estar... En cambio aquí habían 5, y quién quería ver lo que quería ver, y había otro televisor, y otro televisor, para que cada uno viera su canal. ¿Y ahora cuántos canales hay? Caleta, ¿no es cierto? Caleta, y de todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿me entiendes? ¿Sí? No hay uno, sí, es televisión, pero con N canales, y eso produce goce. Mira este video, ¿no es cierto? Que ellos lo hacen con un dejo como de dolor, ¿sí? Porque el video es como melancólico, como mostrando como que, chuta, mira, como que somos una copia, como que el sujeto es una copia. Claro, y aquí te lo hacen, ¿no? Que te pone tantos portales, y esto uno ya lo ve. Aquí está un poquito exagerado, porque la cantidad de información un pastiche, ¿no es cierto? Pero mira la ciudad,